Francisco Albarrán va a compartir una ponencia que se llama Concepción Ciudad-Cuerpo, lo sólido se licúa en los márgenes. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar acá. Sí, la verdad es que yo no, de un modo u otro, conozco un poco el trabajo que está realizando Rodrigo, trabajo que también me inspira, y sabiendo eso, opté por, precisamente tal como le decía Paulina, que ese sea como un poco el sustento teórico de lo que yo voy a hablar, que es más bien, o son más bien pistas o intuiciones que yo tengo a partir del hecho del recorrer un poco la ciudad, de conocer un poco Concepción y sus márgenes. Y entonces, de entrada, yo quisiera plantear una pregunta que es la pregunta del millón, ¿no? Y que es, dice relación con ¿qué significa ser penquista? No son pocas las veces en que en este mismo espacio se han realizado encuentros para definir, para analizar, para estudiar la ciudad de Concepción, que es, y quizás una de las constantes que aparece allí, en estos diagnósticos, en estos estudios, es una suerte de relación amor-odio que tienen sus habitantes con esta ciudad y con el recuerdo de esta ciudad, un recuerdo que es más bien de memoria corta, que es lo propio también, diríamos, ¿no?, de nuestra idiosincrasia nacional. Porque digo que es una memoria corta porque cuando hablamos de Concepción, cuando nos remitimos a la historia de Concepción, más bien estamos hablando de un Concepción que surge más o menos a fines de la década del 30. Y si queremos ser mucho más específicos, aún diríamos con el triunfo de Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular en 1938 y todo lo que es el proceso de industrialización que se lleva a cabo aquí en la zona. Y yo creo que el Concepción mítico, el Concepción de la Edad Dorada, que a veces recordamos, tiende a confundirse con esa Concepción que comienza un desarrollo económico ligado a la industria manufacturera, fundamentalmente, y curioso. Hoy día que conversamos estos temas, lo que viene a ser como el símbolo de esa industria, que es Huachipato, o CAP, Aceros CAP, está viviendo una de sus situaciones más críticas de su historia. Entonces, insisto, cuando decimos ¿qué es ser penquista? Este ser penquista lo referimos a un periodo histórico determinado que arranca, más o menos en esta fecha en que yo digo, y que empieza a conformar en la década del 40 y muy ligado, eso sí, a lo que ha sido el desarrollo de esta universidad. De allí entonces que uno de estos clichés míticos es el que dice que Concepción es una ciudad cultural. Y siempre se dice, claro, Concepción, ciudad cultural. Pero si desmenuzamos un poco eso, siempre terminamos también diciendo, no, en realidad parece que no es tan cultural. Pareciera ser que a grandes rasgos sí es cultural. Pero, y no obstante, cuando vemos la agenda que hoy día priman en papel, sea en el formato que sea, y se ve que hay una serie de actividades que son culturales, que podríamos englobar dentro de este concepto de cultural, y entonces persiste en nosotros esa suerte de precariedad existencial respecto de qué somos los penquistas. Y así como digo que hay una Concepción que es el que permanece en esta visión mítica que tenemos, que aparece el 38, creo que la ciudad se ha ido configurando de acuerdo a lo que ha sido precisamente, y algo que a lo mejor para un marxista ortodoxo puede ser de perogrullo, puede ser una realidad evidente, para mí no es tan evidente, sino que, es decir, siendo evidente, tiene unas explicaciones que van más allá del mero dato económico, es decir, la infraestructura condiciona o determina la infraestructura, pero hasta por ahí nomás, con algunas cuestiones que son las que pretendo aquí dar a conocer a partir fundamentalmente más bien de experiencias, como decía al principio. Entonces, Concepción se configura, tal como lo conocemos hoy día, a partir, decía yo, de las políticas de la Corfo, y se desarrollan fundamentalmente, comienza a haber una distribución espacial, una distribución geográfica que dice relación con el poder adquisitivo, como ocurre casi en todas las grandes urbes, ¿no? Pero aquí en Concepción tiene ciertas particularidades. Una de ellas, si ustedes van camino a Chihuayante, con lo que primero que se encuentran,
casi lo primero que se encuentran, casi al inicio de la avenida Pedro de Valdivia, es con la iglesia anglicana, con una arquitectura bien particular, casi gótica, pero gótica a la chilena, digamos, más chiquitita, pero claramente arquitectura europea. Seguimos avanzando y nos encontramos con el sanatorio alemán. Poco más allá estaba anteriormente la clínica francesa. Y tenemos la calle Yungue, tenemos la calle Mausier, tenemos la avenida inglesa, la avenida francesa, y claramente ese es un sector en el cual se asentó la burguesía de extracción migrante. Es decir, es allí donde conviven. Por cierto, estas son generalidades, ¿no? Es decir, evidentemente pueden haber quienes no sean allí, pero en términos generales, quienes habitan todo ese sector, Pedro Valdivia, Lonco, Lonco Oriente, son generalmente familias de migrantes, ingleses, franceses, fundamentalmente ingleses, franceses y alemanes. Son ellos los que están allí. Y si uno se adentra hacia Lonco, hacia el cerro, se dará cuenta que precisamente la generalidad de la arquitectura responde, digamos, uno podría precisamente pensar que está en un bucólico paisaje suizo. Hay algunos chalets, bungalows. Ese es el tono, más o menos, de allí. En cambio, la burguesía criolla, o como le llaman también la burguesía cuanto es nuestra vasco-castellana, se sitúa en barrio universitario y lo que es Lopequén, por aquí cerca, y vemos que también en términos estructurales, en términos arquitectónicos, hay allí también cierta identidad de forma. El estilo es más bien neoclásico, el que predomina ahí. Una de las cosas un punto de encuentro entre estos dos mundos, el mundo de acá de la burguesía criolla con la burguesía migrante, quizás está dado por algo que las antiguas élites chilenas consideraban, lo tenían en alta consideración, cuál era no hacer aspaviento de lo que se tenía. Y si ustedes se fijan, independientemente que son casas muy bonitas y que uno claramente percibe que hay allí mucho dinero, no son casas, digamos, de una tremenda, o que muestren, no son mansiones, en el exacto sentido del término. Sin embargo, a partir de los años 80, esto que he dicho, este diagnóstico corre, digamos, hasta el año 73, porque a partir del golpe de Estado y la implementación del nuevo modelo económico, el modelo neoliberal, cuya una de sus premisas era, digamos, el poner énfasis en lo que se le llamaba las ventajas comparativas, es decir, desarrollar polos económicos a partir de ciertas cuestiones que resultaban estar más acorde con el lugar, aquellos que resultaba, en comparación con otros mercados, lo que resultaba darse mejor en esta zona. ¿Y qué es lo que mejor se daba en términos de ventaja comparativa en esta zona? La pesca y lo forestal. Eso lleva a que se deprede el mar, ¿no es cierto?, a que hoy día tengamos constantemente veda de distintos productos marinos, y por otro lado que el paisaje de Concepción al sur sea exclusivamente de pino insigne. Pero ese desarrollo significó que aparecieran el concepto de lo que hoy día conocemos como nuevos ricos. Nuevos ricos ligados precisamente a estos dos nuevos polos de desarrollo económico, como son la pesca y lo forestal. Y estos nuevos ricos se atrincheran en un nuevo barrio que crean exclusivamente, o casi exclusivamente para ellos, como son las lomas de San Andrés. Y ahí tenemos otro paisaje. Ustedes van a las lomas de San Andrés, en algún lugar se paran y puede ser perfectamente una postal de Miami. Hay una arquitectura kitsch. Hay mezcla de estilos, ahí se trata de mostrar quién tenía más plata para ponerle más recovecos y más ventanas a su casa. Que uno las mira y claramente se pregunta si efectivamente son tan habitables, pues están llenas de escalones, como además están en faldeos de cerro, etcétera, etcétera. Y como como decía al principio, estas son más bien intuiciones que yo tengo, pero se vio refrendada la otra vez cuando hace unos 3 meses atrás, un sector de la Loma de San Andrés comenzaron a dar una pelea porque se iba a instalar allí una antena de telefonía celular. Entonces, en uno de los noticieros de televisión, entrevistan a un propietario de ahí de la Loma de San Andrés,
Entonces el periodista va y le dice, bueno, ¿y qué opina usted del hecho que le vayan a instalar aquí una antena de telefonía? Y le responde, dice, sí, puta, nosotros hicimos aquí una inversión, yo invertí aquí 200 millones de pesos y mire, ahora me van a echar a perder la inversión. Es decir, yo no quiero aquí con esto discriminar nada, sino que para dar a conocer que ese es un poco el perfil del nuevo rico. La burguesía tradicional chilena era una burguesía que miraba, como casi toda la burguesía latinoamericana, por lo demás, que miraba a Europa. Y los viajes iniciáticos de los hijos de la burguesía eran Inglaterra, Oxford, Cambridge, ¿no es cierto?, o la Sorbona en Francia, pero Alemania. Hacia allá miraba la burguesía tradicional chilena. La nueva burguesía, que surge a partir de la implementación de este modelo, es una burguesía que mira a Estados Unidos, pero ni siquiera a Estados Unidos, sino que fundamentalmente a Miami, y que veranea en Cancún. Y lo importante es demostrar que pueden hacer eso, que van para allá. Europa es la vieja Europa. Es la Europa aburrida, la Europa de los museos, ¿no es cierto? Que no interesa mucho, interesa mejor ver las pechugas que aparecen en Cancún. Entonces, aparece este nuevo barrio. Pero resulta que con la instauración de la democracia que vivimos o padecemos, aparece un nuevo barrio, que va a cobijar a la nueva casta funcionaria, aquellos operadores políticos de la concertación que se van a ir a San Pedro de la Paz, y en particular a lo que es el barrio Andalhué. Que ustedes se fijan también que ese sector está estratificado. Está el Andalhué para los de medio pelo, y más arriba en el cerro donde está el Venado y todo ese sector que es para los de pelo más largo, digamos. Entonces se ha ido haciendo una distribución en Concepción, y no obstante, pero a propósito de eso, creo yo, es que este concepto de identidad se ha ido haciendo tan líquido para nosotros los penquistas. No obstante, sí, creo que perviven fuertes lazos identitarios en los sectores populares. En particular a uno que quiero referirme, que es el que más conozco, que es toda la franja que bordea el río Biobío. Por eso decía yo, del centro, esto se licúa en la periferia, porque además el centro penquista también se ha ido aflaitando, también se ha ido haciendo flight el centro penquista, porque han ido apareciendo otros polos u otras ágoras en las cuales establecer la necesaria sociabilidad entre ciudadanos, que ya no son ciudadanos, sino que somos más bien consumidores. El concepto de ciudadanía se ha trocado por el concepto de consumidor. Piensen ustedes que existe este grupo de, ¿cómo se llama?, de defensa del consumidor, pero no existe una organización de defensa de la ciudadanía. Eso da, digamos, también ciertos datos. Entonces decía que en particular hay un sector, todo el sector ribereño, que va desde el Cerro Chepe hasta lo que es la planta La Mochita, que eso es más o menos la avenida Francesa. Allí se han desarrollado ciertos y fuertes lazos identitarios ligados, por un lado, al surgimiento, al hecho de cómo surgieron esas poblaciones, pero también un elemento que es interesante y que es el fútbol de barrio. Ciertamente con su sello, con sus sombras, el fútbol hasta hoy, fuertemente, quizás con alguna leve atisbo de cambio, pero ha sido fundamentalmente el lugar de socialización masculino. Está el fútbol, y luego el fútbol, terminado el fútbol, está la bodega, donde solamente son clubes de Toby en las poblaciones. Pero no obstante eso, creo yo que allí perviven algunos elementos importantes de identidad, los cuales han querido precisamente ser borrados también a partir de las nuevas obras de infraestructura. Por estos días hay una gran pelea que están dando los habitantes de la población Aurora de Chile respecto del entronque del puente Chacabuco con la calle Chacabuco. Claro, porque resulta que las planificaciones de todos los desarrollos económicos o de infraestructura de la región se deciden en Santiago. Entonces decidió hacer el puente Chacabuco sin preguntarle a las personas que estaban allí por dónde iba a pasar el puente, qué iba a pasar con ellos. Entonces hay una pelea ahí que tiene que ver también con el desarrollo del mercado inmobiliario, porque se apostó
en su momento por la administración municipal de ese momento a que ese era un paño, ¿no? Un territorio cuya plusvalía iba a subir bastante, y de hecho va a subir bastante, por lo tanto había que sacar a estos pobres molestosos que estaban ahí para poder hacer el desarrollo, y por algo está el mall, ¿no? Instalaron un mall ahí. Yo por razones que no viene al caso comentar, pero el día domingo recién pasado me vi por la mañana ahí en ese mall tomando un café, y el paisaje que tenía al fondo era el campamento La Pera. Y que es al revés. Yo recuerdo cuando más joven y habían revistas donde salía algún reportaje sobre el tercer mundo o los países subdesarrollados, generalmente aparecía una casa hecha con latas y cartones y de fondo los rascacielos. Acá se invertía la visión. Yo veía desde la modernidad pura, como es esta modernidad económica pura, que como es el mall, veía el campamento que estaba más allá y que efectivamente han intentado sacarlo, y allí hay una pelea que están dando los pobladores por permanecer en su territorio. Entonces, para explicar un poco eso, yo quisiera terminar leyendo algo que no me atrevo a llamarlo cuento porque es un hecho real, pero que quise trabajarlo más bien en el formato cuento exclusivamente por una cuestión de facilidad de lectura, más que nada, y porque no tengo las competencias científicas, llamémoslo así, como para haber escrito un paper respecto del hecho. Me parecía que, dadas mis condiciones, podía hacerlo más bien como cuento. Se llama El Cholo. Dice: la franja poblacional que recorre Concepción, desde la avenida Francesa hasta el Cerro Chepe y desde la línea férrea hasta la ribera misma del río Biobío, recibe el nombre de La Costanera, alusión a una de sus calles que la recorre de punta a punta y que fue famosa antes de la remodelación que en los años 90 del pasado siglo llevaron a cabo los primeros gobiernos de la Concertación. Sin embargo, para sus habitantes lo que existe son tres territorios claramente diferenciados: la población Pedro del Río, que toma su nombre del famoso mecenas de igual nombre, que donó esos terrenos de su propiedad para construir allí viviendas obreras a principios del siglo XX. Los mal pensados aluden a una frase que repite Facundo Cabral: ¿donó o devolvió? Este sector abarca desde el Cerro Chepe hasta lo que fue la cancha del Club Deportivo La Frontera, cancha en la cual también hacía de local el Club Deportivo Pedro del Río, y que hoy día desapareció esa cancha porque ahí se construyó el mall Alto Biobío, se llama, creo. Luego había un territorio de nadie que constaba solo de la calle Costanera, la cual en el poniente estaba compuesta de viviendas de autoconstrucción y al frente un alto muro de ladrillos a la vista, tras el cual estaba el cementerio de trenes y las ruinas de la maestranza de ferrocarriles y construcciones afines. Esta calle se extendía así, por algo así como 1 kilómetro, al final del cual había otra cancha, la del Club Deportivo Huracán, y otro sector poblacional, Aurora de Chile. Nunca supimos si el nombre aludía al periódico fundado por Camilo Enríquez o era una metáfora relativa al surgimiento de la patria. Este sector era geográficamente el más pequeño, delimitado, como dije, por la cancha Huracán y el conocido y desaparecido luego del terremoto de 2010, Puente Viejo sobre el Biobío, que conectaba con San Pedro y que funcionaba como frontera con la población que continuaba, que era Pedro de Valdivia Abajo, la cual tenía casi en el centro mismo de ella la cancha que acogía al Club Deportivo Industrial. Toda esta descripción territorial va de norte a sur y decían los habitantes más viejos que estas dos últimas poblaciones, Aurora de Chile y Pedro de Valdivia Abajo, habían surgido producto de tomas de terreno que fueron haciendo campesinos, emigrados a la ciudad, que se constituyeron en la mano de obra para la construcción del mencionado puente. Hago toda esta descripción para poner énfasis en que cada uno de estos sectores tenía una fuerte identidad basada fundamentalmente en tres hechos: su origen, su ubicación y sus clubes deportivos, siendo estos últimos, a mi juicio, los más importantes. La historia que quiero contar ocurrió a fines de los años 80 y es verídica, aunque con el paso de los años he llegado a cuestionarme respecto de su real verosimilitud, y se me viene a la cabeza aquello que parece fue dicho por Gabriel García Márquez: la realidad supera a la ficción. Si no lo dijo Gabo, discúlpeseme la familiaridad, debiera haberlo dicho, puesto que es un hecho que verosímilmente pudo haber ocurrido en Macondo, pero ocurrió en la población Aurora de Chile, más específicamente en la cancha del Huracán. La noche anterior de un día de mediados del mes de diciembre de 1988, el carrete se justificaba como continuación de los festejos por el triunfo del no en el plebiscito y como antesala a la definición del campeonato de la Liga ANFA, Asociación Nacional de Fútbol Amateur, que se verificaría en la cancha del Huracán. La definición estaría protagonizada por los clubes Huracán e Industrial. En los hechos, un empate le bastaba al Huracán para sumar una nueva estrella a su abultado firmamento deportivo. En tanto,
El Industrial necesitaba imperiosamente el triunfo para arrebatarle en su propia casa el campeonato a su vecino y archirrival. Así las cosas, motivos para carretear sobraban. Con lo que no contábamos es que no hubiera despertador en la casa del Antonio, donde hicimos el holocausto. El sol ya estaba alto cuando el mismo dueño de casa comenzó a despertarnos para cruzar hasta la cancha. El verbo cruzar es en este caso el más apropiado, ya que la casa del Antonio estaba frente a la cancha, separada de esta tan solo por la calle Costanera. A tan solo minutos del comienzo del partido, las mejores ubicaciones estaban atestadas. Imposible hacerse un lugar en donde tener una buena perspectiva de la cancha y de lo que allí sucedería. Bordeando el perímetro y a estas alturas separado de mis amistades que de un modo u otro fueron colándose en distintos sectores, logré encontrar un pequeño espacio justo detrás del arco sur. Cualquier amante del fútbol amateur sabrá que esa, precisamente, es una de las peores ubicaciones. Se carece de perspectiva, o la que hay es distorsionada, a la manera de esas fotos en que un objeto pequeño puesto en primer plano parece más grande de lo que realmente es. Y carece también de visión panorámica, pero en fin, era lo que había y lo tomé. El ambiente era de fiesta. Fue un partido de meta y ponga, a la altura de lo que se esperaba de un clásico como ese. Oportunidades de gol en ambos arcos y una total incertidumbre respecto al resultado final. Uno de esos partidos en que se suele decir que el resultado no es posible adelantarlo, sino hasta el pitazo final. Y sí, faltaban muy pocos minutos para ese pitazo final. Y yo ahí, detrás del arco, que en este segundo tiempo correspondía al Club Deportivo, Cultural y Social Huracán, el cual a estas alturas comenzaba a probarse su corona de campeón. Y yo ahí, detrás del arco, veo al armador del Club Deportivo Industrial, que haciéndose del balón en mitad de la cancha, luego de un rechazo defensivo, que encuentra la casi totalidad del plantel huracanino en territorio rival. Levanta la vista y desde la izquierda de su juego y a la derecha mía cruza la esférica hacia su puntero derecho. Casi sin oposición, domina la pelota e inicia una carrera en diagonal con balón dominado desde 3/4 de cancha. El arquero sale a la chica hasta la altura del punto penal. Desde aproximadamente 1 metro antes de entrar al área grande, el puntero ve al arquero y golpeando la esférica con un furibundo derechazo, envía a este por el costado izquierdo del arquero que nada puede hacer para impedir que la pelota se vaya directo al arco. A partir de ese momento las imágenes se ralentizan, los pensamientos se aceleran, el ruido y los gritos quedan como suspendidos. Yo ahí, detrás del arco, al centro de veo cómo viene el balón casi en mi dirección para transformarse en gol y coronar campeón al Club Deportivo Industrial, arrebatando el campeonato al Huracán querido en su propia casa, añadiendo humillación a la tristeza. El grito de gol comienza a exteriorizarse en las gargantas de los hinchas del Industrial. Yo ahí, viendo cómo la pelota va a ingresar al arco. Pero, todo Orondo cruza frente al arco el Cholo, perro callejero que tal como lo canta Alberto Cortés, era de todos, pero no tenía dueño. Recibe el pelotazo en su más plena perreidad. La sorpresa del mismo solo le permitió un breve aullido de dolor. La fuerza del impacto lo hizo traspasar la línea de sentencia mientras el balón salía desviado por el Cholo fuera de la cancha. No era gol. No fue gol. El Cholo apenas alcanzó a pararse, intentando, creo, comprender lo que había ocurrido, pero debió salir del arco corriendo, perseguido por un par de jugadores del Industrial que intentaban agarrarlo a patadas por su complicidad huracanina. Parte de los espectadores se agarraban de la cabeza, no pudiendo dar crédito aún a lo que había presenciado. Otros reían agarrándose la guata. Otros, como yo, perplejos buscando, como el Cholo, una explicación o intentando asumir que lo que habíamos visto y oído era real. Otro grupo de jugadores del Industrial corrió hacia el árbitro, exigiéndole validar el gol con el argumento de que el perro no era cancha. Yo ahí, rodeado de hinchas del Industrial, queriendo seguir el hilo de las argumentaciones. El perro no es cancha, por lo tanto es gol. Yo, que un poco sabía del reglamento futbolero, independientemente de ser hincha del Huracán, tenía claro que para hacer gol, el balón, la esférica o la pelota debía traspasar íntegramente la así llamada línea de gol. Cuestión esta que había realizado el Cholo, pero no la pelota. Por otro lado, la cuestión acerca de si el perro era o no era cancha era tributario del concepto el árbitro es cancha, lo que en humano quiere decir que para todos los efectos el árbitro es parte del juego. Por tanto, si un pelotazo rebotaba en él, el juego seguía. Y efectivamente, el perro no era cancha, pero la pelota no había traspasado la línea de sentencia, como sí lo había hecho el Cholo. No recuerdo cómo se resolvió el asunto. Creo que, superado por las circunstancias, el árbitro tuvo el buen tino de no involucrarse en la discusión ontológica acerca de la perreidad de la jugada y prosaicamente optó por suspender el partido. No supe cuándo se jugaron los minutos que restaban o la cuestión quedó hasta ahí. Con Huracán campeón gracias al Cholo. Solo queda en mi memoria la secuencia siguiente que transcurre en la cantina del Pedro Callao, con harta cerveza y discusiones metafísicas que aún buscaban dilucidar si el perro era o no cancha. Me acordé de esto luego de ver las noticias de la televisión regional. La pelea que están dando los pobladores del sector Aurora de Chile por mantenerse en el lugar donde han construido y transcurrido sus vidas frente al peligro de ser erradicados del lugar para finalizar el tronque del puente Chacabuco con la calle del mismo nombre. Recordé mis caminatas por calle Costanera uniendo las poblaciones Pedro del Río y la mencionada Aurora de Chile.
Miro los multicolores bloques de departamentos que han reemplazado a las antiguas casas del sector y el mall que se erige sobre la que alguna vez fue la cancha de la Frontera. Miro los rostros que allí habitan. Se ha avanzado, hay que dudar. Los pobladores viven mejor, al menos en el espacio habitacional de su cotidianidad. Algunos departamentos y casas tienen vista privilegiada al río, lo que debe provocar una fuerte envidia en los así llamados gestores inmobiliarios. Pero algo no menor se ha perdido: los lazos familiares y vecinales, el lazo social que constituía una identidad y amalgamaba sueños y esperanzas. Se construye sobre lo que se destruye, quedando un baldío en el alma, pero se construye igualmente sobre recuerdos, recuerdos superpuestos que se buscan en una arqueología del alma para que la realidad siga superando a la fantasía. Y Gabo, desde algún lugar de otro recuerdo, me guiña un ojo, mientras un perro ladra a lo lejos. Gracias.